con todos, yo soy Delcy Loyola, periodista política de Ojo Público, y el día de hoy vamos a conversar con Juan de la Puente. Él es abogado y politólogo, magíster en ciencias penales y docente universitario. También es consultor nacional e internacional sobre gobernabilidad, sistemas políticos y análisis de coyuntura. Además, acaba de publicar el libro La Humanidad Vigilada. Muchas gracias por estar aquí, doctor, y bienvenido a Ojo Público. Un gusto, muchas gracias estar con ustedes. De hecho, en el texto La Humanidad Vigilada menciono varias de las investigaciones de Ojo Público, sobre todo esta del Panama, los Panama Papers, ¿no? Qué bueno, muchísimas gracias por eso. Y bueno, empecemos de una vez entonces esta entrevista hablando de lo más reciente que está pasando en nuestro país y en esta crisis política, el Congreso, ¿no? Ellos acaban de cerrar su legislatura, la última, la 2023-2024, pero lo han hecho entre comunicados e invocaciones a frenar estos proyectos que se han ido impulsando y que tienen como objetivo socavar la institucionalidad, la democracia en el país. ¿Cuál es su evaluación de al menos esta última legislatura y estos últimos proyectos también? Yo creo que vivimos una especie de orgía inconstitucional. Es decir, violando los procedimientos del propio reglamento del Congreso, ya no de las disposiciones constitucionales que obligan a una deliberación de los proyectos de ley y de la reforma constitucional. El Congreso se ha dedicado a una actividad legislativa que yo diría tiene dos propósitos. Uno es culminar la captura del Estado, que eso me parece que es muy importante y une a la mayoría de grupos parlamentarios. Y segundo es lograr su permanencia de ellos personalmente en el poder a través de métodos de una reelección disfrazada en el Senado o pasar a los gobiernos locales y regionales eliminando posibles adversarios. Justo también hemos visto que, si bien ellos ya cerraron esta legislatura, la Comisión Permanente tiene facultades todavía para seguir legislando hasta el 19 de julio. Entonces, este temor sobre lo que se viene o esta incertidumbre sobre los proyectos que ya se han ido aprobando, como algunos de los que usted mencionaba, y este ánimo que el Congreso ha demostrado, todavía sigue latente, ¿verdad? ¿Cómo ve usted que, de hecho, el Congreso, si bien la Comisión Permanente es parte del Congreso y por reglamento, por normas, tiene la facultad también de poder legislar cuando el Congreso está en un receso? Hemos visto, al menos a inicios de este año, en esta legislatura, que la Comisión Permanente ha aprobado proyectos que han sido cuestionables. Entonces, ¿de qué hablamos ahora si dejamos claro también que 30 congresistas o un grupo de 30 congresistas, como lo es la Comisión Permanente, pueda evaluar proyectos y pueda aprobar sobre todo estas iniciativas que pueden socavar la institucionalidad? A pesar de que la Constitución prohíbe que un conjunto de materias sean delegadas a la Comisión Permanente, sigue siendo una especie de pseudo Senado, una pequeña cámara política. No obstante, si nos atenemos a las presiones y a las denuncias que ha señalado, creo que ahora es mucho más ilegítimo que cualquier órgano del Congreso, incluyendo la Comisión Permanente, se aboque a aprobar decisiones. Yo sé que no les interesa mucho, yo sé que hay un programa de captura del Estado y de reelección escondida, pero en las últimas 2 semanas hemos visto una reacción más consistente, al punto que, por ejemplo, hay un comunicado donde tanto organismos empresariales como de trabajadores Así es. plantean críticas a la actuación del Congreso. Habría, no obstante, que considerar que lo que opera en el Parlamento, sea para el Pleno del Congreso o para la Comisión Permanente, es una alianza bastante vasta, ¿no? Tiene más apoyo la captura del Estado, reúne más consenso de parlamentarios la captura del Estado que cogobernar con Dina Boluarte. Lo que quiero decir es que esto también se produce en el contexto de una profunda debilidad del gobierno. Entonces, no es que tienen las manos libres, ahora hay presión, demanda, hay denuncia y una mayor debilidad del gobierno, de manera que la Comisión Permanente tendría que analizar bien si es que continúa con este proceso de legislación muy desordenada y provocadora.
¿Qué nuevas sorpresas nos puede traer el Congreso o cómo ve usted este pequeño periodo hasta la siguiente legislatura que va a tener el Congreso con la Comisión Permanente? Y de hecho también, ¿qué espera para la siguiente legislatura considerando que ya estamos a casi nada de las elecciones 2026, que hay normas que tienen que aprobarse en el Ujú. Congreso con miras a estas elecciones? Si también tomamos en cuenta lo que nos comenta, ¿no? Este ánimo de una reelección. De hecho, el sistema electoral es uno al que apunta el Congreso Ujú. actualmente. Entonces, ¿qué sorpresas cree que se puedan venir? Hay un grupo de leyes que han sido votadas en primera legislatura, en primera votación, y que si bien es cierto, no es usual que la segunda votación se produzca en la comisión permanente, no obstante el riesgo está. Pero hay algunos daños que ya se han producido que podrían evitar que se concreten, ¿no? Por ejemplo, la aprobación del nombramiento de más de 200.000 profesores sin concurso. Se ha pedido que esa ley sea observada. Pero yo tengo la impresión que la discusión de fondo está en cuál va a ser la estructura de la mesa directiva, porque de eso van a depender dos cosas. Primero, es que si va a continuar este proceso de captura del Estado, que demanda modificaciones constitucionales. Me refiero a lo concerniente al Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, y a la disolución de la Junta Nacional de Justicia para ser reemplazado por escuela. Eso es reforma constitucional, requiere, para que no vaya a referéndum de dos votaciones sucesivas. Ese es un principal riesgo. El segundo está vinculado a cuánto más va a soportar el Congreso la implosión del gobierno. Lo que se afirma es que probablemente después de noviembre, diciembre, enero, el Parlamento pueda pensar en prescindir de la presidenta Boluarte con la intención de producir una especie de falso adelanto electoral, con un gobierno de transición cuando las elecciones estén convocadas o por convocarse, para que el desprestigio del gobierno y del Congreso sea menor y no lastime, no lastre sus posibilidades electorales del 2026. Esas dos cosas, la continuidad del gobierno y la capacidad para terminar la captura del Estado, es lo que viene después del 28 de julio. ¿Y cree que la presidenta va a llegar a culminar su mandato hasta el 2026? O sea, esta simpatía de la que hablamos entre el Congreso y Dina Boluarte, que la hemos visto más que nada implícita, ¿no? ¿Se podría llegar a romper en los próximos meses antes del 2026? Al inicio del periodo del gobierno de la señora Boluarte, ella era un alivio para el Congreso, Ujú. ¿no? En el sentido que su presencia y el cogobierno impedía elecciones. Pero en este momento, cuando hay una implosión, es decir, el gobierno se está desfondando por abajo, em, el gobierno es un problema para el Congreso, porque la impopularidad del gobierno más la impopularidad del Congreso pone en duda las posibilidades electorales de partidos que tienen bastante que perder, sobre todo Fuerza Popular, quizás Alianza para el Progreso, y grupos menores, pero que también tienen cosas que ganar y perder. Me refiero a Podemos y a Renovación Popular. Por esa razón, yo creo que habría que ver, observar, predecir, no sé, proyectar cuál es el nivel de implosión que se viene. La implosión tiene sus propias leyes, porque podría el Congreso tener el gobierno mayoría en el Congreso, o sea, podría tener mucha propaganda, no tener una gran presión social, como hoy día se advierte, pero la implosión es muy complicado porque paraliza sectores, y hace que cualquier decisión que tome el Ejecutivo no sea suficiente, no sea acatado. Es decir, estamos en una etapa bastante complicada donde los números no son relevantes. Digo, insisto, esta implosión tiene sus propias leyes y probablemente no dependa ya del Congreso. Y hemos visto también en la última encuesta de Datum que la aprobación de la presidenta está en un nivel, creo que de los más bajos que ha tenido, que es el 5% de aprobación. Entonces, ¿hay vuelta atrás después de esto? ¿Hay algo que el gobierno todavía pueda hacer a estas alturas?
Yo creo que no. Yo he dicho hace algunas semanas que para efectos prácticos el gobierno ha terminado. Así como 2 meses o 3 meses antes del fallido golpe de Castillo, su gobierno había concluido. Eso no significa que el gobierno de la señora Boluarte, digamos, hoy día sea sustituido, pero digamos, ya hay muy poco que hacer. Pero el problema no solo es la aprobación de ella, el problema es la aprobación de los otros, porque en un régimen político democrático, cuando cae la aprobación del gobierno, sube la aprobación de otros actores políticos y de la Ujú. oposición. Aquí no, la misma encuesta que dice que la señora Boluarte tiene 5% señala que los posibles candidatos presidenciales y los otros actores políticos tienen una baja aprobación. Entonces estamos no solo frente a la altísima desaprobación de la presidenta y del Congreso, sino a la altísima desaprobación de todo esto que se conoce como élite política, poderes, oposición. En eso radica, digamos, lo distinto que es esta aprobación, ¿no? Y como mencionábamos hace un momento, esta simpatía que existe entre el Congreso y la presidenta, o que al menos al inicio tenía un poco más de peso y de énfasis, se ha ido debilitando, ¿cree usted, con el paso de los meses hasta el punto en el que estamos ahora y en el que también vemos que la presidenta ya está implicada en investigaciones? No sé, ¿al Congreso le conviene todavía seguir en esta especie de alianza? Hasta ahora me parece que un punto de acuerdo de los grupos en el Parlamento y un punto de acuerdo entre el Congreso y el gobierno es que no haya elecciones adelantadas. Pero además un sector importante del país cree que si hubiese elecciones adelantadas en estas condiciones sería peor, porque la mayoría de partidos no ha terminado de organizarse y tendríamos elecciones bastante precarias en un periodo de emergencia electoral. De modo que si hay algo que corre a favor de la presidenta, es que a pesar de que hay un sentimiento ciudadano favorable al adelanto electoral, digamos, es evidente que al sistema en general, al país, quizás no le conviene el adelanto electoral. Podría ser lo que diga muy impopular, pero en general, si las cosas no van a cambiar mucho con un adelanto electoral en elecciones precarias y de emergencia en relación a las elecciones de 2026, bueno, yo preferiría que discutamos las condiciones más bien de las elecciones del 2026 y no poner todos los huevos en la canasta del adelanto electoral. Ujú. Ahora, hablábamos del gobierno, pero los personajes importantes también de este gobierno que acompañan a la presidenta son sus ministros, ¿no? Y hemos visto, al menos en las últimas semanas, comentarios de ministros como el de la ministra de la Mujer sobre las violaciones en la comunidad Wajún, mencionando que se tratan de prácticas culturales, al ministro de Educación también, que al preguntarle por esta aprobación que hablábamos de la presidenta, señaló que de repente en la intención de voto ella la podría liderar. ¿Cómo califica usted el rol de los ministros que ha tenido la Ujú. presidenta en lo que va del gobierno? Bueno, en un régimen como el nuestro, con el presidencialismo moderado que antes teníamos, porque ahora nuestro presidencialismo es ya agónico, en el presidencialismo moderado, el cambio de gabinete ayudaba a oxigenar y le daba una capacidad de movimiento al gobierno y a la presidenta por algunos meses. Pero el gabinete que se ha instalado, me parece que en el mes de marzo o abril, es un gabinete que rápidamente se agotó. Y vivimos entonces, pues parte de la implosión es el agotamiento del gabinete. Y en ese agotamiento yo advierto por lo menos tres constantes que sí me preocupan. Primero es la baja actividad de algunos ministerios. Tengo la impresión que algunos ministerios están operando del 40% hacia abajo. Luego los conflictos al interior del gabinete. Ayer el ministro de Energía y Minas le pidió al ministro del Interior que se disculpe por las frases ofensivas y esta amenaza de acoso a Marcos Cifuentes de la Encerrona. Y él le ha contestado públicamente que no debe hablar por él. Pero hay conflictos al interior del gabinete que son inocultables. Y el tercer elemento que preocupa es que hay sectores donde
el manejo influye bastante en el descrédito del gobierno. O sea, ya no es un asunto solo sectorial. Para empezar, el asunto del proyecto de ley de las ONGs, que es un asunto que la Cancillería lo ha manejado muy mal, pero además sus efectos trasciende. Las declaraciones del ministro de Educación termina complicando la política general del gobierno frente a los pueblos originarios. Y el silencio de la presidenta es otro que también acompaña este gobierno. O sea, los que vemos más que nada son a los ministros saliendo en medios y más que quizás hablar de la gestión propia de la cartera que representan, salen a defender a la presidenta. Pero ella no brinda declaraciones a la prensa, no habla, no da entrevistas, ella mantiene un Ujú. silencio constante, a pesar de incluso de los cuestionamientos que se le hacen, de las investigaciones que el Ministerio Público abre en su contra, o sea, ella permanece en un estado en el que no sé si se puede calificar como indiferencia de repente hacia la ciudadanía. Creo que es un temor de abarcar o de encarar las críticas y desarrollar una relación incluso conflictiva con una parte de la opinión pública. Pero yo diría que también fuera de dos o tres ministros, como el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Educación, más bien el resto de ministros está muy callado. No tenemos un gabinete activo. Pero, por ejemplo, más me preocupa el silencio legal de la presidenta. Las últimas leyes, varias de las últimas leyes, han sido aprobadas después de que el Ejecutivo dejó de pasar los 15 días que dice el artículo 108 de la Constitución, porque el artículo 108 te dice que frente a un proyecto o una ley aprobada por el Congreso, el presidente tiene tres opciones: promulgarla, Ujú. observarla en todo o en partes, o quedarse callado, el silencio presidencial, para que el presidente del Congreso lo promulgue. Cada vez más creciente el silencio presidencial en materia legislativa, de modo que del 100% de las leyes aprobadas en estos meses, un porcentaje importante tiene que ver con el silencio del presidente o de la presidenta. Otro grupo tiene que ver con la aprobación de normas observadas por insistencia. Por ejemplo, la norma que suprime la paridad horizontal en las regiones y la lista alternada en las listas presidenciales, eh, ahí el Sí, gobierno, el silencio. sí, Sí. fue total, ¿no? Ujú. De repente este silencio puede deberse a que, como mencionaba usted también, la mayoría o varios proyectos del Congreso en su mayoría han sido aprobados por insistencia, es decir, el Ejecutivo finalmente ha hecho esta dinámica de regresar el proyecto al Congreso, pero el Congreso, pese a las observaciones, ha aprobado, de repente el Ejecutivo siente que no tiene cabida las observaciones que da y en lugar de quizás, no sé si buscar un mejor diálogo y consenso, lo que hace es simplemente, pues ya, tirar la toalla, como se podría decir. Es cierto, pero también es cierto entonces que en el Congreso se ha logrado construir una mayoría Ujú. de derecha y de izquierda favorable a la erosión del Estado. Entonces, puede el gobierno observar una norma, pero se puede aprobar por insistencia con 66 votos. De hecho, varias normas han sido aprobadas con el mecanismo de insistencia. Pero hay otro asunto que también tiene que ver con la implosión, y es que hay ministerios que operan con estricta sujeción al Parlamento. De hecho, el Ministerio de Economía, ese es un ministerio, no lo digo yo, lo dice el presidente del BCR, es un ministerio que depende del Congreso, al punto que el ministro ha tenido que disculparse frente a expresiones suyas sobre el Parlamento. Entonces, también, entonces, no estamos hablando solo de cogobierno, estamos hablando de tutela, ¿no? O sea, el Congreso ejerce una tutela directa sobre determinados sectores del gobierno. Es que lo vemos alzándose como el primer poder del Estado, ¿no? Que es a lo que de hecho los congresistas apuntan, ¿no? O sea, ser quienes dan la Ujú, pauta, ser quienes claro. ponen en agenda los temas, ¿no? La única manera en que el Congreso sea primer poder del Estado es a través de un golpe parlamentario. Es decir, no hay posibilidades que en un régimen, en un sistema democrático, el Parlamento pueda ser primer poder del Estado. Pero ellos lo repiten, eso se aprende en el colegio, ¿no? De que el Congreso no es el primer poder del Estado, que no hay primero, ni segundo, ni tercero, que hay un sistema de equilibrio y de poderes y separación
que en el modelo peruano es muy interesante, porque el modelo peruano no solo tenía, porque ahora ya no lo tiene, no solo tenía separación de poderes, no solo tenía equilibrio de poderes, sino tenía dos cosas muy interesantes. Un mecanismo de colaboración de poderes, que los italianos llaman el indirizzo político, es decir, donde los poderes, además de ser, de controlarse y estar separados, pero colaboran. Y el segundo es la solución pacífica de las controversias, en el sentido que hay modos en que el Ejecutivo y el Legislativo pueden conversar. La estación de preguntas, la asistencia de los ministros al Pleno, etcétera. Eso también se ha diluido, ya eso ya no existe. Pero de eso pasar a decir que por doctrina el Parlamento es el primer poder del Estado revela muchísima ignorancia, ¿no? Ahora. Y además lo han puesto en comunicados, Ujú. lo cual es más grave todavía, ¿no? Y se esmeran, de hecho, ¿no? Más que ya sea por escrito, se esmeran en querer demostrarlo, ¿no? Es decir, ese equilibrio de poderes del que habla, no lo vemos desde el lado del Congreso, ¿no? Y además ahora, sumado al hecho de que interiormente en el país, a nivel de poderes del Estado, a nivel de instituciones que tendrían que velar por la democracia, ¿no? Por el Mm. Estado de Derecho, vemos que se están afectando, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, la OMPE, ¿no? Entonces, ahora, además, como digo, de esta afectación que hay, también vemos que a manera ya exterior, ¿no? De manera a nivel de internacional, también estamos siendo afectados, ¿no? Uno de los proyectos que ha sido cuestionado y que ha despertado alarmas internacionales ha sido el proyecto que busca prescribir los delitos de lesa Sí. humanidad, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese proyecto? Los grandes temas que tienen que ver con el derecho internacional de derechos humanos y la conservación del sistema político como un sistema con equilibrio de poderes son cuestionados por la comunidad internacional. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la Relatoría para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas, ahora la OCDE, 18 países que han suscrito un comunicado. Es decir, este agrupamiento, ¿no?, de opiniones críticas supera la idea inicial que se pretendió vender, en el sentido que los que se oponen al gobierno fuera son los regímenes radicales de izquierda, o sea, el gobierno argentino, ¿no?, de Fernández, el gobierno boliviano, el gobierno mexicano, el gobierno colombiano. Eso ha sido demostrado como un hecho, como una pretensión falsa. Los 18 países que han suscrito el comunicado en relación al tema de las ONGs son países, la mayoría de los cuales pertenece a la OCDE, son países con los cuales el Perú tiene relaciones hace muchas décadas, son países democráticos, son países además que en los registros, en los índices sobre democracia y respeto de derechos humanos se encuentran entre los primeros 20, 30, 40, no sé. Entonces estamos hablando de que no solo la comunidad internacional, sino una comunidad internacional democrática, no una comunidad internacional radical, antidemocrática, sino una comunidad internacional democrática, cuestiona al gobierno y cuestiona al Congreso. Recuperarse de eso va a ser muy difícil, ¿no? Pero ese es un asunto en materia política, pero en materia económica Claro. también, ¿no? Clasificadores de riesgo, observadores internacionales critican la vulneración de reglas básicas, que además son reglas básicas que trajo el modelo neoliberal al Ujú. Perú. De hecho, el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional reclamando equilibrio entre los poderes y que el Congreso no abuse, que lo diga el Banco Central de Reserva, que lo digan los gremios empresariales que adhieren al ideal neoliberal, eso marca un agotamiento también del discurso, sobre todo de los grupos neoliberales en el Congreso, ¿no? Recordemos que los últimos 20 años nos han dicho que la Constitución no debe ser tocada Ujú.
y bueno, han sometido a la Constitución a una operación de carnicería, porque no digo que no deba ser modificado, pero por ejemplo, el gran teórico de la Constitución, Carl Lowenstein, decía que la intervención tiene que ser delicada, de una cirugía. Aquí no, aquí ha venido un hacha de Sí. carnicero y ha descuartizado el texto constitucional. Sí, volviendo un poco a este proyecto que le mencionaba yo sobre el que busca prescribir los delitos de lesa humanidad, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que pidió frenar este Ujú. trámite del proyecto en el Congreso, pero también convocó a una audiencia en la que los agentes del Estado peruano intervinieron y las intervenciones fueron terribles, ¿no? Y de hecho también vergonzosas. La jueza de la corte terminó Ujú. cuestionando incluso a uno de los agentes porque lo que ellos señalaban eran que los casos Barrios Altos y La Cantuta no se consideran como delitos de lesa humanidad, ¿no? Que no han sido juzgados bajo esa determinación. Y ahí entra la jueza, ¿no? Un poco a recordar la jurisprudencia también Ujú. interamericana. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué imagen damos como país en una audiencia como esa y con intervenciones como las que vimos y que prácticamente era como una audiencia cualquiera más, ¿no? Sí, en eso somos una experiencia chavista para el mundo, para América Latina, porque ese cuestionamiento a las competencias de la Corte en los últimos 20 años las ha tenido Nicaragua y las ha tenido Venezuela. Ujú. Entonces es curioso, ¿no? Porque quienes dicen que profesan un programa antichavista, antiizquierdista, terminan pareciéndose bastante a esas experiencias que precisamente cuestionan las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, es curioso, habría que decirlo, ¿no? Yo sé que esta ruta va a continuar, es decir, esta pugna entre los sectores que quieren que el Perú salga de la Corte, que reinstalar la pena de muerte, esto va a continuar. Pero también es cierto que el mundo va en otra dirección, porque todas las experiencias de las últimas décadas han sido que los caminos desandados al final terminan nuevamente siendo corregidos. O sea, yo estoy seguro Ujú. que la doctrina, la teoría, la práctica de los derechos internacionales, de los derechos humanos, perdón, del derecho internacional de los derechos humanos va a imponerse. Pero hasta que eso suceda, vamos a tener este tipo de decisiones que son, por ejemplo, el tema de retirarse de la corte y reinstalar la pena de muerte, podrán ser muy populistas, podrían incluso tener mucha adhesión. Algunas encuestas lo dicen, pero eso no es sostenible en el tiempo. Definitivamente no es sostenible en el tiempo. Pero este desprestigio internacional lo vemos cada vez más acentuado, ¿no? También recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nos Ujú. mencionaron como uno de los países en los que estaba ocurriendo afectaciones a derechos humanos, al espacio cívico, precisamente por este proyecto que busca regular a las ONGs. ¿Hace cuánto o alguna vez como país hemos estado en esa mira internacional? ¿Hace cuánto no nos sucede como país? ¿Desde la Ujú. dictadura fujimorista? ¿Desde cuándo no sucede que terminamos en el ojo internacional, pero no de una manera positiva? Eso es cierto, hace mucho tiempo no pasaba eso, pero también es cierto que este nuevo populismo en América Latina que se ha instalado en el Perú, que reúne a un populismo de origen de izquierda y un populismo de origen de derecha, no solo no le interesa el desprestigio internacional, opera considerando el desprestigio internacional porque cree que se está enfrentando principistamente a una Ujú. comunidad de valores internacionales. El señor Bukele, el señor Milei, lo han hecho y lo hacen. O sea, no creo que eso que a ti y a mí nos preocupa como desprestigio, también les preocupe a ellos. Al contrario, esa es una forma de operar. En el caso de la derecha, opera bajo el principio de la batalla cultural. Creen que el mundo está tomado por fuerzas malignas, desde las Sí. Naciones Unidas, las cortes, las ideas, el concepto, el enfoque de género,
Y entonces no están peleando contra un enemigo bueno, creen que están peleando con un enemigo malo, contra un enemigo malo. Y en el caso de este populismo de izquierda, que ha perdido toda la perspectiva política, es una renuncia a los valores democráticos en la idea de que el pueblo, cansado, agotado, indignado, puede respaldar esas medidas radicales, ¿no? Pena de muerte, salirse de la corte, ¿no? Eh, pero, o sea, lo que quiero decir es que ellos operan sobre la base de que esa batalla contra el mundo es una batalla justa. Claro, o sea, de ambos lados vemos finalmente este conflicto hacia lo que escuchamos decir, ¿no? Y a lo que vemos que finalmente la Corte e incluso la Comisión Interamericana también proclama y siempre emite en sus resoluciones, Sí. ¿no? Finalmente es un conflicto hasta ideológico, ¿no? Lo consideramos Sí, así. absolutamente. Por eso es que es peligroso que se fuerce la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo la impresión que están muy cerca de lograr la mayoría. Que el Perú salga de la Corte no es una competencia del Congreso, porque denunciar una convención, un tratado, es una función del presidente. Pero quieren construir una mayoría anticorte, antiorganismos internacionales, anticomunidad internacional democrática. Eso yo creo que es un propósito del mediano plazo. Y ahí Ujú. se han dado la mano los populismos de Sí. izquierda y de derecha. Sí, y de hecho hay varios proyectos en el Congreso. Uno de ellos incluso llegó a ser aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente a inicios de este año. O sea, es a lo que regresábamos al inicio de la entrevista, ¿no? No deberían quizás aprobarse proyectos en segunda votación en la Comisión Permanente, porque es un grupo mucho más reducido, es más fácil de repente convencer a 30 congresistas que Ujú. a la mayoría en un pleno, ¿no? De 130. Pero se han aprobado finalmente y lo vemos, ¿no? Otro de los proyectos que, por ejemplo, ahora está es el que menciona usted, el de las ONGs, que también podría debatirse en la comisión permanente en estos próximos días, ¿no? Y lo mencionaba usted y sí me parece importante también hacer una evaluación sobre lo que pretende ese proyecto, lo que busca, que es ejercer mayor control y fiscalización sobre las ONG, sobre el financiamiento que reciben, ¿no? Ujú, Y que de hecho ahora actualmente es regulado por la Agencia Peruana de Cooperación ujú. Internacional. Pero ¿qué podría causarnos esto como país? Porque algunos han dicho que se afecta el tema del derecho a la asociación, se afecta a la sociedad civil. ¿Qué implica este proyecto para usted y cómo cree que de aprobarse, de verse, por ejemplo, en la comisión permanente en las próximas semanas y aprobarse, qué podría suceder? Bueno, el gobierno podría observar la ley si se aprueba. Un poco difícil porque ese proyecto es impulsado desde la Cancillería. Es decir, el gobierno está comprometido con este proyecto. He visto además expresiones del canciller Ujú. favorables al proyecto o que simpatizan con el proyecto. Hay una parte que es profundamente peligrosa de esta ley. Lo que dice es que si un organismo internacional promueve en el mundo una actividad que en el Perú es considerada ilegal, entonces esa cooperación está prohibida. Y entonces la ONG que recibe esos dineros Ujú. puede ser procesada, tiene responsabilidad. Por ejemplo, si existe una agencia, un país, o una agencia de cooperación de un país, llámese Canadá, Suiza, España, Alemania, que está de acuerdo con el aborto, y como el Perú, el aborto No está no penalizado. está penalizado, Es- por lo tanto esa cooperación está prohibida. Ujú. Lo que quiero decir es que, sobre pretexto de abarcar, de impedir la actividad de las ONGs vinculadas a los derechos humanos y a los derechos reproductivos de la mujer en específico, abarcan, ¿no? Un conjunto de actividades donde la cooperación internacional es importante. Y no solo me estoy refiriendo a la cooperación internacional vinculadas a las ONGs, sino a toda la cooperación, porque el comunicado de los países contrarios a la norma salen en defensa
de las agencias de cooperación que cada país tiene. La cooperación canadiense, alemana, suiza, española, eh, son cooperaciones bastante consistentes y como política internacional que está vinculada a las relaciones norte-sur, cambio climático, derechos humanos, es una cooperación consistente. O sea, no estamos hablando de un asunto entre privados y privados. Estamos Ujú. hablando también de agencias de cooperación de países y que han llegado aquí con el registro correspondiente de la Cancillería para ejercer actividades. Eso podría también generar temor, de hecho, para recibir financiamiento, nosotros, si vemos que se están poniendo como trabas o que ya se está enmarcando la regulación, pero de manera mucho más estricta a como lo era, es decir, podríamos dejar de recibir financiamiento de agencias internacionales. Ese es el propósito, digamos, en términos materiales, pero en términos ideológicos es mucho, tiene mucho más alcance, porque forma parte nuevamente de la guerra cultural, de esa batalla que se libra contra el sistema internacional, Claro. porque los mismos sectores que promueven esta ley contra las ONGs son aquellos que critican la Agenda 2030, los que creen que Naciones Unidas es una operación injerencista, los que además le han pedido al gobierno peruano que observe todo el mecanismo de cooperación entre el Perú y las Naciones Unidas y su agencia. O sea, esto es parte de una operación bastante grande. Una operación además que tiene centros ideológicos. Un centro ideológico es Vox en España, otro es los grupos ultraconservadores argentinos. Es decir, lo material es bastante relevante, pero atrás está toda una operación ideológica, programática, orientada a, entre comillas, limpiar el Perú de estos enemigos, ¿no? Estos enemigos que creen en el aborto, en los derechos de la mujer, que creen en los derechos reproductivos, que además creen en los derechos ambientales. Esto es una operación más grande, ¿no? Ujú. Ante esta avalancha de proyectos que hemos visto en esta última semana en el Congreso, cuando han sesionado de manera acelerada y consecutiva día tras día, una de las entidades que hemos visto que ha emitido pronunciamientos de rechazo, ¿no? Contundentes en contra de algunos proyectos, al menos sobre el sistema de justicia, sobre los delitos de lesa humanidad, ha sido el Ministerio Público, ¿no? Hemos visto al menos dos comunicados de la Junta de Fiscales Supremos mostrando una postura firme. ¿A qué cree que se deba esta reacción del Congreso, perdón, del Ministerio Público contra el Congreso? Que de hecho también mencionaba usted el comunicado de los gremios. Ya no es solo de repente las organizaciones o asociaciones que salen o los colectivos que salen en rechazo de los proyectos que el Congreso impulsa, sino vemos cada vez más entidades y vemos ahora que no lo habíamos visto, al menos en los últimos meses, al Ministerio Público Ujú. hacerle frente al Congreso sobre estas iniciativas. Bueno, el Ministerio Público en el modelo, en el diseño peruano, es un ministerio con bastante competencias. La Constitución señala que no solo ellos defienden a la sociedad en los procesos legales, sino también defienden la legalidad. No hay, no en todos los países las fiscalías tienen ese mandato constitucional. En el Perú, fuera del resto de mandatos, tiene uno, que es la defensa de la legalidad. Mm. Y este pronunciamiento del Ministerio Público es absolutamente constitucional y en cumplimiento de una atribución, de una potestad que se le entrega por la Constitución. Por lo tanto, no es un pronunciamiento político, como se dice, es un pronunciamiento jurisdiccional. No es el único caso. También puede expresarse en ese sentido el Poder Judicial, como por ejemplo en materia de elecciones, transparencia, etcétera, tiene que pronunciarse el Jurado Nacional de Elecciones. Ujú. Cuando el BCR se pronunció en similar sentido al Ministerio Público, nadie dijo nada, porque evidentemente nadie discute que parte de la estabilidad, la preservación, la defensa de la estabilidad económica
es parte de las funciones del BCR. Eso no está en discusión. Pero curiosamente se discute si es una función del Ministerio Público cuestionar cuando se viola la legalidad, sin leer lo que dice realmente la Constitución. En ambos casos, Ministerio Público y BCR, sus pronunciamientos respecto a estos excesos parlamentarios, este legicidio, son perfectamente constitucionales y yo no los calificaría de políticos, como se ha dicho por ahí. Ujú. Y que vimos también la respuesta del Congreso al comunicado, ¿no? O sea, el Congreso salió a defenderse como poder del Estado y a pedir una vez más que nadie interfiera en sus atribuciones, volviendo de nuevo a esta idea de somos el primer poder del Estado, ¿no? O sea, y de hecho ya no sé si un precedente se había sentado, pero ya existe esta idea de que sobre el Congreso nadie se puede pronunciar en contra porque termina siendo inhabilitado, ¿no? Sí, pero eso igual, ¿no? Es una cosa totalmente insostenible. El Congreso ha desarrollado un discurso defensivo muy interesante. El primer discurso es somos el primer poder del Estado. Eso no funciona, no opera, no es real. El segundo discurso es tenemos mayoría y un Estado de Derecho la mayoría manda. Eso tampoco es consistente porque hace ya décadas, incluso desde la Revolución Francesa, no es suficiente tener mayoría. Hay que además aprobar normas que no solo tengan principio de legalidad, sino principio de justicia, ¿no? Que sean oportunas, necesarias, no sean violatorias. Y el tercer argumento que tiene es, lo que pasa es que nos sacan los caviares, ¿no? Se ha hecho tan elástico, ¿no? Puede haber gente que en el Congreso sinceramente tiene esa batalla con lo que es el llamado mundo caviar, que es el mundo liberal, ¿no? Porque se ha estirado tanto que hoy día, si Kant y Hegel vivirían en el Perú estarían presos ya, pues serían caviares. Pero hay otro grupo que se visten de este ropaje anticaviar porque no pueden decir somos ladrones, ¿no? Y queremos robarnos el Perú. Somos los niños que cobramos Ujú. cupos. No, entonces, claro, como no pueden decir somos ladrones y somos anticaviares. Esos tres discursos del Congreso ya no son ofensivos, o sea, ya no son discursos políticos para avanzar. En realidad el Congreso ha acabado una trinchera y es un discurso totalmente defensivo. Lo que quiero decir con esto es que estas cosas que estamos conversando forman parte de una actividad que ellos saben que es una actividad inconstitucional, ilegal, que no tiene aprobación ciudadana y entonces solo reaccionan de una actitud defensiva, ya casi sin argumentos. Eso es bien pobre, ¿no? En un debate que debería ser más abierto, más del juego de ideas, ¿no? Ujú. Es que claro, también ahora pueden arrimarse de repente hacia un tribunal constitucional que ellos escogieron y que, al menos en los últimos pronunciamientos que hemos visto, también tienen una Sí. postura afín al Congreso, ¿no? Entonces, se puede tener esta sensación de, bueno, tengo al máximo intérprete Sí. constitucional que puede respaldarme. Cierto, pero eso tampoco dura, ¿no? Porque yo estoy seguro que este estado de cosas, este régimen, va a pretender reelegirse el 2026. Mm. La diferencia entre estas elecciones con las de 2020, del año 2000, son que el año 2000 estaba en discusión, en tela de juicio, la reelección de una persona, de Alberto Fujimori. Lo que se juega el 2026 en el Perú es la reelección de un régimen donde no importa quién es la cabeza, el presidente o la presidenta. Entonces, la batalla es mucho más complicada, ¿no? El riesgo de 2026 no es que gane A, B, C o D. El riesgo del 2026 es que se reelija este estado de cosas autoritario, conservador, en gran parte aliado de poderes ilegales como la minería ilegal. Y ese es un reto, ¿no? Mm. Y volviendo de nuevo a la coyuntura, sabemos que la presidenta Dina Boluarte va a emprender un viaje a China con 7 de sus ministros. ¿Es este para usted un buen momento? ¿Se ha cuestionado también la oportunidad de este viaje en medio de la crisis y del silencio, una vez más, de la presidenta? Bueno, yo ahí tengo una opinión partida en el sentido de que a mí me parece que el Perú debería mejorar y mantener y conservar sus relaciones con países con los cuales hay un gran nivel de inversión, como China, Estados Unidos, España u otros, ¿no? De ese punto de vista, el viaje está justificado. Hay un tema constitucional serio, en el sentido que la presidenta no debería viajar
dejando en el cargo al primer ministro. Esa norma que fue avalada por el Tribunal Constitucional es una norma inconstitucional, y además la interpretación del tribunal era infantil. Yo recuerdo haber leído que lo que decía el tribunal era: cuando está viajando, lo que está viajando es el despacho. O sea, como que sí, no importa que la presidenta se vaya. Y entonces, como el despacho es una cosa que es casi virtual, la ley es para que no viaje la presidenta, sino que viaje el despacho. Pero es evidente que la presidenta está viajando. Entonces, el argumento de esta resolución del jurado es delicioso, en el sentido de cómo fuerzan hasta casi el infantilismo una cosa que a todas luces es inconstitucional. O sea, con una ley se ha modificado la Constitución, porque el régimen de sucesión presidencial o de control del país, de manejo cuando viaja el presidente, es muy claro en la Constitución. Y hablando de legalidad, otro de los hechos que nos despertó interés político es esta afiliación del señor Alberto Fujimori al Partido Fuerza Popular, que lo anunció él mismo a través de sus redes sociales. Pero también consideramos, bueno, es una afiliación, ¿no? No evaluamos nosotros desde el lado político y decimos, ok, el señor Alberto Fujimori no puede postular eventualmente a un cargo de elección popular, precisamente porque ha sido sentenciado por corrupción y hay un impedimento legal que se lo prohíbe. Pero hemos visto que ha anunciado, como digo, o sea, por todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje se puede interpretar de esta afiliación, de esta noticia, de que ellos mismos han transmitido? Y su abogado en algunas ocasiones ha dicho que él sí puede postular. Entonces, No, no, no. ¿qué conflicto vemos Él no ahí? puede postular. Es clarísima. La modificación constitucional que se hizo hace años deja claro que él no puede postular. Ahora, él siendo una persona indultada, yo cuestiono ese indulto, pero siendo una persona indultada, es una persona que puede hacer uso de sus derechos políticos. No está inhabilitado políticamente. E incluso ninguna inhabilitación le impediría opcionalmente a ser miembro de un partido. Quizás la discusión no está por ese lado, sino yo lo situaría como el renacimiento o la rearticulación del sector albertista al interior del fujimorismo. No sé a qué sectores o a quienes cercanos a la señora Keiko Fujimori eh, le simpatice esta afiliación, porque un activismo político partidario del señor Fujimori, más allá del hecho que desmiente que en realidad él ha salido porque está enfermo Salud, ¿no? Por y por temas un de tema de salud. salud. Pero más allá de eso, hay un sector que debería, al interior del fujimorismo, que quizás teme el retorno de Alberto Fujimori. Porque Alberto Fujimori tiene equipo propio, tiene personas cercanas a él, tiene una forma de ver el país. Yo sospecho muy distinto a aquel equipo que está cerca a Keiko Fujimori, que es probablemente más nuevo y menos de confianza de él. Ya hoy día puede hablarse de que hay dos sectores en el fujimorismo, un albertista y uno cercano a Keiko. Sí, yo creo que se puede hablar. Y no sé qué actitud tomará Keiko Fujimori respecto a eso, porque ella puede ponerse por encima de esto y no comprometerse con la disputa. Ujú. Pero eso se verá en el camino, ¿no? Porque sospecho que aunque Fujimori no pueda ser candidato, él pugnará porque algunos cercanos a él o cercanas a él sean candidatos, ¿no? Ujú. Tanto a senadores como a diputados. Ahora, el Congreso también estuvo viendo en estos últimos plenos un dictamen sobre impedimentos para postular. De hecho, ahí la congresista Marta Moyano, que es la presidenta de la Comisión de Constitución, que elaboró el dictamen, retiró algunos delitos del dictamen que se iba a aprobar. Esto fue lo que generó el conflicto en el Congreso y que finalmente el proyecto terminó siendo devuelto a la comisión, pero se estaba listando ya un dictamen sobre impedimentos y que en ese momento también se evaluaba que quizás lo que se pretendía era favorecer al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ¿podría haber un contraataque ahí de parte del Congreso sobre esta norma?
Yo no sé si es que una reforma constitucional que es votada en la siguiente legislatura y que para concretarse y legitimarse legalmente necesita de otra legislatura que va a iniciarse cuando ya estén convocadas las elecciones, Ujú. finalmente pueda ser aplicada a Antauro Humala o Alberto Fujimori. A mí me parece que una reforma con nombre propio, en el caso de Antauro, ya no es posible, ¿no? Más allá del hecho de que se notaba como una cosa curiosa, ¿no? Hacer una especie de reparto, ¿no? Cuestiono estos delitos, Sí. pero estos no. O sea, pueden ser candidatos ladrones, narcotraficantes, secuestradores, violadores, pero no pueden ser Ujú. este tipo de Sí. personas que han sido condenadas. Esto me parece que creo que es una cosa definitiva. O sea, una reforma constitucional ya no alcanzaría para impedir la candidatura de Antauro Humala, ¿no? O para favorecer una candidatura de Fujimori. Ahora, no estoy seguro cuán importante y cuánto quieren el Fujimorismo que Alberto Fujimori esté habilitado para votar, pero para ser candidato. Porque de hecho, ser candidato presidencial eso no es posible. Algunos consideraban de que hay que habilitar normas para permitir que él sea que encabece la lista del Senado y pueda jalar una alta votación. Claro, esa también es otra de las Pero discusiones, yo no ¿no? sé si en su condición de expresidente él acepte, ¿no? Volver a ser candidato a senador como lo fue en el 90, porque el año 90 él fue candidato a presidente y candidato a senador. Esa vez la Constitución lo permitía y había un número importante de políticos que postulaban a la presidencia, pero en el fondo lo que querían era un curul en el Senado. Eso ha vuelto a ser posible a partir de 2026 con la modificación de la bicameralidad. Sí. Y le decía que ese es uno de los temas que también se está considerando, porque lo mencionaba usted también, este sector queiquista y albertista, en algún momento cuando, bueno, hubo este tema del señor Kenji Fujimori también, se vio este conflicto entre los hermanos, creo que era el momento en el que empezaba esta diferenciación entre el sector queiquista, que por un lado algunos no querían la intervención del señor Alberto Fujimori, y Kenji, que respaldaba a su padre en ese momento, ¿no? Entonces, es ahora este anunciamiento de que, claro, ya él se ha afiliado y que está junto con Keiko, podría ser para, de repente, poder unificar a ambos sectores completamente y poder ganar mayor respaldo también. No, yo creo que todos los Fujimorismos cercanos a los Fujimori, sea Alberto, sea Keiko, sea Kenji, están dentro de Fuerza Popular. Quizás, y a mí no me queda duda que la tendencia es a que Keiko Fujimori sea la candidata presidencial. Pero hay una discusión que sí tiene que ver con los humores al interior del Fujimorismo. Si es que el Fujimorismo va a organizar una coalición más amplia o no. Porque hoy día hay sectores de la derecha cercanos al fujimorismo que quieren organizar una coalición. Tenemos una coalición probable entre el PPC, Avanza País, Renovación Popular y otros Ujú. grupos, ¿no? Y entonces se dice que para impedir que al costado del fujimorismo aparezca una coalición de derecha, el fujimorismo podría ampliarse. Ya, esa es una discusión que al interior del fujimorismo se plantea. Es decir, si hacen una coalición, ¿cuánto desdibuja el sentido del fujimorismo? Y yo tengo la impresión que ahí el sector de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, quisieran algo con mayor identidad, más propio. Y los sectores cercanos a Keiko Fujimori, que además vienen de otras experiencias políticas. Galarreta viene del PPC, hay otros, la señora Juárez viene de Claro. Solidaridad Nacional. Sí les gustaría tener probablemente una coalición un poco más amplia. Esa es una discusión que se va a producir en los próximos meses al interior de Fuerza Popular. Ujú. Ahora, en esta crisis política, otro de los, de repente, actores más importantes es la ciudadanía, definitivamente. Pero la respuesta que vemos en las calles ya no es la misma que veíamos hace unos años. ¿Qué factores cree que han sido los causantes, de repente, de esta baja quizás en la reacción ciudadana?
Yo pienso que el Perú sigue siendo un país insumiso, es decir, los sectores que antes se movilizaban han sido reprimidos a sangre y fuego, con el costo de decenas de muertos, que es una marca que va a perseguir a todos los actores que no solo los cometieron, sino que los justificaron, y es un elemento que va a estar presente en los próximos años en el Perú. De eso no nos vamos a olvidar los peruanos. Así como la masacre de los estudiantes en México, de la masacre de Ujú. la desaparición y asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, pasado hace más de 10 años, eso continúa igualito, esto no va a morir. Y entonces este país, ¿no? Que ahora aparece como pasivo, en realidad sigue siendo insumiso. Los hombres del poder no pueden mostrarse en las calles fuera de Lima sin ser abucheados, eh, criticados a voz en cuello, ¿no? Entonces, y este país insumiso está esperando, me parece, un outsider, un super outsider, porque en la encuesta reciente de IEP, los 7 principales candidatos mencionados, entre los 7 reúnen 12% de votos. Y el 70, en realidad 69, casi el 70% quieren un candidato o candidata que cumpla dos requisitos. Uno, que sea nuevo y que lidere el cambio en el país. Eso es casi como reclamar a gritos a alguien que no aparezca, no sea digamos, del elenco estable de la política. Y entonces esto que aparece como pasivo, como pacífico, como derrotado y como tranquilo, en realidad es una especie de espera. Yo creo que la gente se va a vengar con su voto. Y por eso a mí me parece que estos sectores incómodos en el Congreso respecto de la presencia del gobierno saben de que lo que viene, lo que podría venir, o la tendencia es que venga un desembalse bastante crítico a quienes han gobernado y han apoyado el poder en estos años. ¿Y cómo cree que vamos a navegar en esta crisis, al menos con miras a las elecciones próximas, en estos ya 2 años que nos quedan? Bueno, yo creo que esta crisis empezó el año 2015 con las primeras denuncias de corrupción, cuando explota lo de Odebrecht y la corrupción regional. Estamos entrando al año 10 de la crisis y probablemente tengamos entre 8, 10 o 12 años más por delante. Entonces yo no creo que las elecciones del 2026 son un punto de llegada, me parece que es un punto de tránsito. Y considerando que tenemos entonces una crisis de 8, 10 o 12 años por delante, el año 2016 tengo la impresión que será un desembalse de lo acumulado en estos años, una especie de disrupción. Y ahí sí lo que me preocupa es este momento, este estallido populista que hay en el Perú, porque tanto la derecha como la izquierda están empezando a plantear a los peruanos en alto tono salidas radicales, ¿no? Que queremos un Bukele, queremos Mm. un Milei, pena de muerte, mano dura, estado de emergencia permanente, que es una tontería el asunto de los derechos humanos, soluciones radicales. De la derecha sabíamos que la derecha es populista, pero cuando la izquierda se abraza con la derecha y también maneja un discurso populista, entonces termina produciendo una cosa de esta naturaleza, que es, digamos, una tendencia a soluciones radicales que probablemente ganen, pero que no puedan concretarse. Yo no sé, el Congreso ahora mismo está llevando a cabo una parte del programa de Antauro Humala, porque Antauro Humala odia a las ONGs, Mm. a la Corte Interamericana. Antauro Humala quiere rebajar la edad de la imputación penal, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Pero hay mucha crítica a Antauro Humala, pero una parte de Antauro Humala, del espíritu está ahí, ¿no? No será probablemente el único candidato ultrapopulista, el señor Antauro Humala. Yo creo que van a haber 2 o 3 candidatos ultrapopulistas pensando en esto que hoy día el país reclama, ¿no? Alguien nuevo que al mismo tiempo plantee un cambio radical. Y eso sí, porque el crecimiento, el aumento del mensaje populista, en el fondo es un mensaje no democrático. Y eso sí preocupa. ¿Qué es el populismo hoy día? Yo creo que es el pequeño Antauro Humala que todos llevamos dentro. Algunos lo llevan un poquito más grande que otros.
¿no? Hay gente que está contra Ontaro Humala, pero quiere pena de muerte. Está contra Tauro Humala, pero odia a los venezolanos y quiere que se vaya. Está contra Tauro Humala, pero quiere soluciones radicales. Entonces sí, pues el populismo es un pequeño antauro que la gente lleva, algunos más grandes que otros. Y eso creo que como perspectiva no creo que ayude a que el Perú resuelva en el corto plazo esta gran crisis. Es como esta afirmación antichavista y antimaduro, ¿no? Claro. De ciertas ideas que se tiene, pero que finalmente en la práctica, incluso anti cambio de constitución y reforma de la constitución, y Sí. al final en la práctica vemos que sucede totalmente lo Sí, opuesto, ¿no? nos han dicho 20 años no me toca la constitución y ahora operan una constituyente a plazos, ¿no? Ujú. Es decir, ¿para qué han dicho eso, no? Si van a hacer todo lo contrario. Claro, de hecho, esta crisis también es la crisis de la Constitución de 1993, pero esa ya es otra discusión. Ujú. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su aporte para esta entrevista. No, a ustedes, muchísimas gracias.